Bienvenidos todos a Tiempo Real, este programa de nuestro canal de YouTube sobre el mercado de divisas, sobre la evolución del mercado que vamos a hacer cada semana. En teoría este programa va a ser en directo, lo que pasa es que ahora mismo por temas técnicos nuestros pues estamos teniendo dificultades para hacer los directos en YouTube y por tanto pues vamos a optar por la opción de realizarlo en diferido mientras estos problemas no se solucionen. El resultado tiene que ser el mismo porque lo que vamos a hacer va a ser hablar de mercado y tendréis el resumen en un lapso de tiempo un poco más tarde y simplemente eso. Tiempo Real pretende ser un programa en el cual veamos realmente la evolución de los mercados y o compartamos con vosotros nuestra estrategia, nuestra metodología para analizar el cierre de la semana en los mercados de divisas y por extensión en los mercados financieros en general. Vamos a hablar de las divisas que nosotros trabajamos habitualmente y también del Bitcoin. El Bitcoin que nosotros ya hemos incluido dentro de nuestros activos en seguimiento. Por tanto, espero que disfrutéis en esta nueva etapa y en este nuevo proyecto que iniciamos desde forexperiences.com y os quiero ver al otro lado de la pantalla. ¿Qué vamos a poder ver en tiempo real? Pues como hemos comentado, en tiempo real lo que vamos a poder ver va a ser la evolución de los mercados, fijándonos en el análisis técnico, tanto de corto plazo como de largo plazo, en cada uno de los activos de divisas y de criptodivisas con los cuales estamos trabajando, y ver un poco la incidencia y cómo están trabajando pues nuestros sistemas algorítmicos. Por lo tanto, vais a ver un poco las tripas de nuestra operativa de trading. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mercado en esta semana? ¿Qué es lo que ha sido más destacado? Pues vamos a empezar por ese punto antes de ir directamente a los gráficos. La primera noticia destacable se produce ya el día 11, es decir, ya hacia final de la semana, donde pues Corea del Sur considera una posible prohibición de las criptomonedas. Esto produce una sacudida en el mercado, no tan solo en el mercado de criptomonedas, sino en los mercados financieros en general, ya que ahora mismo pues todos se hallan un poco en esta ebullición de las criptomonedas, todos se hallan un poco pues muy atentos a lo que pasa con estos activos. Y hay que tener en cuenta que Corea es uno de los mercados más importantes de criptomonedas, por lo tanto lo que digan ellos también tiene un gran impacto. A pesar de estas declaraciones, rápidamente el primer ministro tuvo que salir a más o menos matizarlas, ¿no? Y decir que el gobierno de Corea no está considerando una prohibición en sí, sino múltiples opciones regulatorias, entre las cuales evidentemente la más extrema es la prohibición, pero que no creemos que se vaya a llevar a cabo. Pero bueno, ya tuvo su impacto sobre todo en el mercado de criptomonedas, en el Bitcoin, como vamos a ver luego. La segunda noticia a la que debemos prestarle atención se produce el mismo viernes, donde el euro se apreció fuertemente tras conocerse las minutas del BCE. Unas minutas del BCE en donde pues el banco dejaba claro su intención de empezar a aplicar reducciones a su programa de estímulos, cosa que en un segundo impulso llevó al euro dólar a romper esta barrera de los 1,2050, un euro cada vez más fuerte que seguramente pues estará preocupando a los dirigentes del Banco Central en Frankfurt. El BCE lo que está claro es que está apostando por una reducción más enérgica de los planes de estímulo y por tanto pues eso es lo que vamos a ver en los próximos meses hasta el mes de septiembre, en el cual en teoría debería finalizar este programa de compra de activos del BCE. Mientras las cifras macro acompañen de la zona euro, pues está claro que el BCE va a intentar hacerlo de la forma más progresiva posible. Visto esto, vamos un poco a dedicarnos un poco a ver los mercados en sí, el detalle de los mercados en sí. Como os hemos comentado, nosotros aquí vamos a enseñaros un poco las tripas de nuestra rutina, es decir, nosotros el viernes siempre hacemos un análisis de cómo ha ido la semana y eso es lo que vais a ver en tiempo real. Idealmente va a ser realmente en tiempo real, es decir, va a ser una emisión en directo. Desgraciadamente en estos momentos por problemas técnicos pues no la podemos hacer y por lo tanto lo seguimos haciendo en diferido, pero en un futuro inmediato va a ser esta emisión en directo para que además pues podamos interactuar todos un poco y así todos aprenderemos un poco más, ¿no? Mientras llegue ese momento, pues bueno, vamos a seguir comentando los mercados. En vez de en el comentario semanal que hacíamos nosotros, pues ahora lo vamos a hacer mediante este nuevo formato, más dinámico, más rápido, más comprimido, más concreto.
y sobre todo enfocándolo a cómo evolucionan y cómo trabajan nuestros sistemas algorítmicos. En este caso vamos a hablar de mercado de divisas, por lo tanto vamos a hablar de Prometheus, es nuestro sistema de divisas, un sistema que opera en diferentes pares, como vamos a ver. Vamos a analizar el euro-dólar, primero en su largo plazo, un euro-dólar que lo tenemos en una zona de control bastante importante por dos factores decisivos, como son este nivel FIBO que veis aquí, que es un nivel del 50% de la caída que tuvo lugar entre 2014 y 2015, que llevó al euro-dólar a niveles mínimos históricos de 1,05. Niveles que solo se han repetido a finales de 2016. Desde ese momento hemos visto como el 2017 ha sido un año netamente alcista para el euro-dólar, que lo ha llevado desde estos niveles de 1,05 hasta niveles pues, de 1,22 prácticamente. Evidentemente los grandes profetas de la paridad han desaparecido y eran muy importantes esos profetas de la paridad, eran gente con mucho peso. Era evidente que la paridad nos iba a dar, yo tampoco tenía la bola de cristal para decir que íbamos a llegar al 1,22, pero sí que tenía claro que era muy complicado ver una paridad en el euro dólar. Dejando aparte eso, tenemos este primer aspecto, que es este 50%, nivel de 50% de Fibonacci. Ya hemos recuperado la mitad de la caída que se produjo de 2014 a 2015. Aparte de eso, vemos que además confluye una zona de resistencia móvil como es la media de 800 periodos en gráfico semanal, que es una media también muy importante. Por lo tanto, conclusión, esta semana que viene va a ser una semana complicada para los alcistas en el euro. También hay que tener en cuenta que el lunes es festivo en Estados Unidos, es el día de Martin Luther King. Por lo tanto, no va a haber mercado en Estados Unidos. También es algo que puede incidir, pero realmente los alcistas en el euro ahora lo tienen complicado después de 4 semanas de alzas consecutivas. Es bastante lógico pensar que el euro esta semana que viene se va a tomar un cierto descanso. Puede ser que rompa esta zona como si fuera, vamos, de papel, ¿no? Y la perfore de una forma contundente. Pues podría ser, pero creo que hay bastantes menos posibilidades. Una vez hecho este análisis más a largo plazo, en el cual podríamos esperar ahora pues una cierta relajación de esta tensión alcista, que nos podría llevar otra vez pues a niveles pues cercanos a los, pongamos esta zona de aquí seguramente, 1,1770 aproximadamente. Podríamos bajar unos 300-400 puntos tranquilamente para realmente consolidar esta alza. Pues vamos a ver un poco el corto plazo. En el corto plazo, ¿qué tenemos? Pues tenemos un euro dólar que empieza la semana en niveles de 1,20 y acaba la semana en niveles de 1,21-1,24. Ha recorrido 194 puntos, una volatilidad más o menos dentro de lo normal, de lo que nos tiene acostumbrados, pero lo que sí que es especial es un poco la distribución de esa volatilidad. Hemos tenido una sesión semanal distribuida en dos periodos claramente diferenciados. Un primer periodo totalmente plano, como podéis ver aquí, prácticamente que ocupa el 55-60% de la sesión semanal, y luego un periodo de escapada al alza, definida sobre todo por este tema de las minutas del Banco Central Europeo. Respecto a nuestro sistema Prometheus, ya iremos hablando de los sistemas en los diferentes programas de tiempo real que iremos haciendo, o sea que si vais siguiendo los programas iremos descubriendo ciertas cosas y ciertas prácticas. Lo que sí os queremos explicar, por ejemplo, es que nuestro sistema ha hecho dos operaciones en euro dólar durante esta semana. La primera operación que veis aquí ha sido negativa, es una operación que testeó la baja y que rápidamente detectó que no había recorrido, que por tanto cerró con unas mínimas pérdidas. Y la segunda operación es esta operación de aquí, que ya entró con después de haberse producido un primer impulso al alza y de forma clara ya se añadió a la tendencia, dejándonos luego pues estos dos, este movimiento que ha gestionado con dos cierres distintos. Hemos visto que el par ha seguido subiendo, alcanzando nuevos máximos. Nosotros cerramos prácticamente esta posición, pues mira, la cerramos en 1,2129 y hemos cerrado en 1,2124. Es verdad que nos hemos perdido parte del recorrido, pero si queréis un consejo, nunca vayáis a cazar el último pip. Es mejor salirse antes, porque nunca sabes lo que va a suceder. Estos textos que tenéis en el lado derecho es información con la que trabaja siempre Prometheus y la información que nos va proporcionando sobre cómo él interpreta y está viendo la evolución del mercado. A destacar sobre todo, ya iremos profundizando en el tema, este indicador de vol ratio. Este indicador de vol ratio
es fundamental para nosotros. Nos está indicando la relación que hay entre la volatilidad a corto plazo y la volatilidad a largo plazo. Es decir, ahora mismo el euro dólar tal como ha cerrado estaba en un 20% de la volatilidad que mueve en una semana, lo estaba moviendo en el corto plazo, en un plazo de 6-7 horas. En el plazo de una jornada bursátil, es decir, hay un ratio del 20%. El 20% de la volatilidad total que se mueve en una semana el euro dólar se está moviendo en una jornada de 8 horas. Esto veremos, además os enseñaré cómo pues ver un poco nuestros cálculos y lo que es habitual en el euro dólar, que es una media ligeramente superior. Aquí tenemos también la adaptación de este algoritmo que hay incluido dentro de nuestro sistema Prometheus. Es un valor externo que tenemos nosotros, que es con el que también a veces trabajamos. Es un concepto bastante parecido, y nosotros hemos creado este indicador externo que lo podéis descargar desde nuestra sección de indicadores y que también os puede servir para trabajar con la volatilidad. En este caso la línea amarilla sería la volatilidad a corto plazo, la línea roja sería pues esta media de esta volatilidad a corto plazo. En ese sentido, ahora mismo pues tenemos como el euro dólar tiene pues como veis aquí, exacto, una volatilidad media pues de 0,81. Es bastante superior que la otra, porque te digo que os digo que el concepto es un poco distinto, pero la base es la misma: relacionar volatilidad a corto plazo con volatilidad a largo plazo, y es un indicador que perfectamente podéis utilizar. Este es un indicador más reducido porque hay una serie de correcciones, hay una serie de ajustes para luego calcular bien los puntos de beneficio, porque esta volatilidad nos sirve para calcular estos puntos de profit. Es decir, nuestros sistemas se basan en la volatilidad. Eso quiere decir que calculan sus puntos de profit, sus puntos de salida, en función de la volatilidad que hay en el mercado, en función del contexto de mercado que tenemos, si es un mercado anormalmente volátil o no lo es. Y eso lo logramos comparando la volatilidad a corto plazo con la volatilidad a largo plazo. Un poco hecha esta explicación y viendo las dos operaciones que hemos tenido en euro dólar, vamos a pasarnos a la libra dólar. La libra dólar, que en el largo plazo tiene un esquema muy parecido al euro dólar, superando esta semana los máximos del 2017 con 4 semanas de alzas consecutivas. La diferencia que tiene es que la digamos resistencia móvil no la tiene ahora mismo en la zona donde está, sino que la tiene en zonas superiores. No tenemos una resistencia móvil, una zona de realmente resistencia hasta los 40-60, al 1.40-60 estamos en 1.37-32, por lo tanto estamos a más de 300 puntos aún de esa zona de resistencia móvil. Estos máximos de 2018 ya superan los de 2017 y siguen con esta tendencia alcista que inició la libra a principios de este 2017. Después del gran bache, después de la gran caída que supone el referéndum del Brexit que tenéis aquí, y de tocar mínimos en niveles pues de prácticamente 1,20, pues ahora mismo hemos visto una continuada y progresiva recuperación de la libra respecto al dólar, en consonancia también con los mercados británicos. ¿Qué podemos esperar para esta semana? Pues que sigan las alzas, las alzas con este objetivo que os comentaba pasado al 1,40. ¿Y esto cómo se cristaliza en el corto plazo? Pues se cristaliza en el corto plazo con un esquema parecido al que hemos visto en el euro dólar si miramos toda la sesión. La sesión empieza aquí, una sesión con una primera parte con unos 2/3 primeros totalmente laterales, ligeramente a la baja, con un testeo de la zona de soporte móvil y luego una escapada al alza totalmente contundente y además totalmente clara y muy poderosa. Podemos verlo aquí porque las líneas de referencia, las líneas directrices de este movimiento alcista son respetadas en todo momento y no se rompen. Por lo tanto, hay una actitud, hay un desarrollo claro al alza. ¿Esto cómo lo traduce Prometheus? Pues lo traduce Prometheus de la siguiente forma. Vamos a ajustar aquí el indicador para que se vea claro. ¿Cómo lo traduce? Pues lo traduce abriendo una posición en este punto. Este punto es un punto muy especial. ¿Por qué? Porque esta zona es lo que Prometheus llama una zona de rango. Es decir, una zona en la cual
par no está en tendencia. ¿Eso quiere decir que no podemos operar con un sistema tendencial? Para nosotros no, eso no es cierto. Lo que debemos hacer en esta zona de tendencia es esperar a que se produzca una rotura de esta zona de tendencia y un inicio de una tendencia propiamente dicha. Esta operación que habéis visto aquí es una operación con la tendencia ya iniciada. ¿Veis como aquí Prometheus detecta la zona de rango, luego ya detecta que se abre una zona de tendencia y a partir de este punto es cuando él empieza a buscar oportunidades en ese contexto de tendencia? Este contexto es distinto. Prometheus lo que hace es buscar oportunidades en un contexto de rango, que quiere decir que tiene unas características totalmente diferentes. Y una de estas características es que estos movimientos nos pueden producir grandes recorridos, y por lo tanto la política de gestión monetaria, la política de stops y de objetivos tiene que ser marcadamente distinta. Y dentro de ese contexto, Prometheus lo que ha hecho ha sido no cerrar esta operación y dejarla correr. Y la va a seguir dejando correr por ahora. Por lo tanto, si no hay una debacle, que es el riesgo que corres cuando dejas las posiciones abiertas en fin de semana, pues esta operación, y viendo el análisis a largo plazo, puede seguir corriendo durante la semana que viene, y es una operación de largo recorrido. Por lo tanto, tenemos aquí operación abierta y veremos hasta dónde nos lleva. Una operación, por cierto, que ya por la política de stops que tienen este tipo de operaciones, Prometheus ya lo ha asegurado. Esta operación va a acabar en positivo, aunque puede acabar con muchos menos pips de los que tiene ahora, porque ahora mismo estamos hablando de un recorrido pues muy interesante, porque es un recorrido, pues fijaos aquí, es un recorrido, yo os lo digo, si me dejan, 1.3547, 1.3742, y prácticamente unos 200 puntos, y sigue plenamente vigente. Vamos al dólar yen, un dólar yen que vamos a ver primero también en clave de largo plazo, y podemos ver aquí como claramente la clave de largo plazo, en la vela de esta semana es muy importante. ¿Por qué? Porque es una vela de la segunda semana del año. Es una vela bajista y no veíamos una vela bajista así desde abril de 2017, por lo tanto es una vela que hay que destacar, es una vela importante. Rompe un poco el contexto de lateralidad que estábamos viendo en el dólar yen, aunque evidentemente no del todo, pero sí que rompe esta relativa calma que veíamos en el dólar yen en el último trimestre de 2017. Hemos roto dos zonas de soporte móvil de largo plazo, situadas en niveles de 112 yenes, ahora estamos en los 111, por lo tanto debemos mirar al nivel inferior. Este nivel inferior está situado aproximadamente en los 109 yenes, por lo tanto podríamos ver movimientos nuevos a la baja que cuadran con el contexto bajista del dólar que hemos visto tanto en euro dólar, aunque en euro dólar no tanto por un tema técnico que hemos visto en el largo plazo de que se haya encima o muy encima de una zona de resistencia, pero sí la libra dólar, que parece que el dólar se va a seguir debilitando. Por lo tanto, el dólar yen vuelve a ratificar esta teoría de que podríamos seguir viendo descensos en el dólar. ¿Cómo se traduce esto en el largo plazo? Pues bueno, semana compleja para nosotros en el dólar yen, al menos de inicio. ¿Por qué? Porque el dólar yen venía de una zona de lateral con un intento que había hecho de consolidar pues una tímida reacción alcista que no logra consolidar, y este intento de consolidarla nos causa a nosotros pues dos operaciones perdidas con Prometheus. Prometheus intenta realizar dos operaciones de tendencia en este punto, la demanda es débil, y por lo tanto lo que hace es que tiene que cerrar las posiciones al producirse una rotura en sesión asiática del dólar yen, sobre todo una posición pues que nos causa un cierto impacto en la cuenta, predecible, controlado, pero sí que es un impacto a valorar. Entonces ya empezamos la semana con negativo, porque además era el inicio de la semana. ¿Qué hace Prometheus? Se adapta a la situación, no opera, analiza la situación y espera el momento oportuno para entrar. Momento que se cumple pues el jueves, en el cual sí que Prometheus abre una posición claramente de tendencia de corto plazo y la gestiona. ¿Cómo la gestiona? Pues haciendo los cierres parciales correspondientes en función de la volatilidad del momento, en función de la volatilidad de este instante en el que está abriendo la posición. Por lo tanto, una parte la cierra aquí, otra parte la cierra aquí y acaba cerrando aquí la tercera parte de la posición, que es más marginal. Tenemos aquí analizado, por lo tanto, el dólar yen en un contexto que podemos seguir viendo bajas, movimientos a la baja, como vemos aquí en el largo plazo, pero como nos confirma en el corto, donde hay una tendencia claramente bajista.
Y vamos a pasar al dólar australiano, un dólar australiano en la cual esta semana hemos operado, o Prometheus no ha operado en el dólar australiano. Fijaos que os digo no ha operado, no quiere decir que no ha tradeado, es decir, hemos estado haciendo trading en el dólar australiano, pero no lo hemos operado. Prometheus no lo ha operado. Hay que desterrar un poco esta idea de que solo se está haciendo trading cuando solo se opera cuando se está dentro del mercado. No es así, se está operando siempre que estás pendiente del mercado, siempre que estás intentando abrir posiciones, pero no quiere decir que las abras. Muchas veces ganas más dinero estando fuera del mercado que estando dentro, ¿no? Ganas más dinero no perdiéndolo que no ganando el dinero. Y lo más inteligente en trading es ser selectivo. Y eso es lo que intenta Prometheus, filtrar y seleccionar muy bien sus puntos de entrada. Eso ha hecho que esta semana pues no hayamos tenido movimientos en el dólar australiano. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, pues ha sido un movimiento ligeramente lateral, con no mucho impulso, con no mucha volatilidad, confirmando un poco lo que nos venía mostrando en las semanas anteriores, teniendo una confirmación de la figura de soporte móvil de esta media de 800 periodos en niveles de 0,78, y a partir de aquí hemos visto, pues sí, un movimiento al alza, pero tampoco con mucho entusiasmo, un nivel de volatilidad también relativamente bajo. Nos hemos mantenido, como vemos aquí, en unos niveles, pues bueno, relativamente bajos también de volatilidad, de vol ratio, estable sobre todo. Entonces pues claro, esto dificulta mucho la operativa y por lo tanto Prometheus se abstiene de entrar dentro de estas situaciones. El largo plazo, vamos a ver el largo plazo, un dólar australiano que sigue en la dinámica de los dos últimos años anteriores, es decir, con una tendencia alcista, con mínimos crecientes y máximos crecientes, habiendo marcado tres máximos muy importantes, uno a principios de 2016, el otro prácticamente a finales, coincidiendo con el inicio de año 2017, y el otro en el último trimestre de 2017. 1, 2 y 3. Esto nos indica que la tendencia alcista sigue vigente. Nosotros cuando vimos este desarrollo ya hablamos de un posible rebote hacia zonas superiores. Ahora mismo prácticamente ha alcanzado pues este nivel de los 0,7950, que son un nivel de resistencia móvil relativamente importante, aunque el nivel importante de verdad es este de aquí, es este nivel de los 0,81, hacia donde seguramente nos vamos a dirigir con más o menos dificultades debido a este nivel intermedio de aquí. Podríamos ver seguramente una estabilización y un cierto retroceso para buscar impulso a estos niveles pues de 0,77 aproximadamente, para después ver un ataque decidido hasta el nivel de 0,81, prolongando un poco esta figura de cuña que vemos aquí en el largo plazo. Vamos a terminar también con el oro. Un oro que también nos ha regalado otra semana de alzas después de las 4 semanas de alzas consecutivas que hemos vivido, después de un movimiento durante todo este 2017 que lo ha alejado de este nivel de 1.170,43 dólares por onza, y ahora mismo nos aproximamos al máximo de 2017, un máximo que es de 1.357,54 dólares por onza, aunque la zona de verdad compleja es en la que estamos entrando ahora, ¿vale? Que es la zona que marca un nivel máximo de 2016 de 1.375,13. Es hacia donde se dirige, también con ese rol de activo refugio a destacar. Hecho, digamos, que va en contra de la superación de esta zona de aquí, pues como podemos ver, el volumen relativo, el volumen comparado con los volúmenes anteriores, de los periodos anteriores, es bajo, está por debajo de la media, como indican estas barras rojas de aquí. Esto indicaría poca fuerza a la hora de intentar romper esta zona, que se consolidó después de un aumento muy claro, una aportación muy clara de demanda nueva al mercado, que le permitió alejarse de una forma tan contundente de estos 1.170 dólares por onza. En el corto plazo, tenemos un corto plazo pues con una operación esta semana que nos ha funcionado muy bien y nos podría haber funcionado mejor. El oro empezó pues con un testeo erróneo. Ya Prometheus detectaba algún tipo de movimiento que podía inducir a pensar en un movimiento al alza potente, pero no se confirmó y por lo tanto decidió cerrar pues esta posición con unas ligeras pérdidas. Luego vimos como el par lo que hacía era consolidar esta situación, ir a buscar un testeo a la zona de soporte móvil, a la directriz del movimiento alcista, ni llegó a tocarla, hizo un triple suelo y a partir de ahí ya tenemos un primer rebote de aviso, y luego sí que Prometheus entra en este desarrollo alcista que podemos ver aquí.
Prometheus cierra aquí, delante de esta vela tan destacada, porque esta vela es la que marca la publicación de las noticias de ventas al detalle en Estados Unidos, creo que era esta semana. Esto hizo que hubiera volatilidad en el mercado y nosotros decidimos pues ajustar mucho el stop en esta situación. ¿Por qué? Por una razón muy simple, es porque en este momento teníamos abiertas, como hemos visto, 3 posiciones, una en euro-dólar, una en libra-dólar y la del oro. Por lo tanto, teníamos 3 posiciones en el mercado. Y como había una noticia que podía hacer cambiar el sesgo del mercado, decidimos controlar nuestro riesgo y ser más restrictivos con nuestro riesgo. Por lo tanto, ajustamos los stops en los 3 activos. No cerramos ninguna posición, porque a veces nuestra política, cuando se acerca una noticia importante, tenemos posiciones abiertas, sobre todo con beneficios, como era el caso en las 3 operaciones, pues es la de cerrar la operación. En este caso no cerramos porque consideramos que la noticia no era suficientemente importante, pero sí que quisimos controlar nuestro riesgo, y más al tener 3 posiciones abiertas, al tener una triple, digamos, exposición al mercado. ¿Esto en qué redundó? Pues que tanto euro-dólar como libra-dólar no tuvieron una volatilidad destacada y por lo tanto siguieron con las operaciones normales, siguieron su ritmo y su desarrollo, pero en cambio el oro, que es más sensible, sí que tuvo esta volatilidad, y preferimos no arriesgar y consolidar esta ganancia que ya teníamos aquí generada, y eso hizo que saltara nuestro stop. No hay más razón, si no, Prometheus por sí solo hubiera mantenido esta posición abierta y aún estaría dentro del mercado, pero a veces es mejor pues ser más restrictivos y controlar más nuestro riesgo, ¿eh? Es una de las cosas pues que nosotros gestionamos más manualmente, ¿no? Decidimos más en función del contexto del mercado, que es una de las cosas más difíciles de transmitir a un sistema algorítmico. Hemos visto un poco cómo ha trabajado Prometheus y cómo pues se ha desarrollado la sesión semanal en el mercado de divisas. Vamos un momento a echarle un vistazo a las criptodivisas, que como sabéis además no cierran, por lo tanto tenemos el mercado abierto. Tenemos un Bitcoin ahora mismo en 14.378 dólares en estos momentos, remontando la tendencia bajista que hemos visto en los últimos días, como podemos ver aquí. Vamos a poner un gráfico de 4 horas, ¿vale? Vemos esta remontada. Este es un hecho significativo que hemos podido pues ver aquí. Vemos aquí esta gran bajada. Esta gran bajada es producida por las declaraciones de los amigos coreanos, ¿vale? Los amigos de Corea del Sur pues provocaron este descenso cuando había una cierta recuperación y un cierto intento de rotura de esta dinámica bajista en la que teníamos inmerso al Bitcoin. De todas formas, vemos que hay un desarrollo lateral desde el 16 de diciembre, del cual no se está saliendo. Tenemos un sistema trabajando en Bitcoin. Tenemos 2 sistemas, de hecho. Tenemos a nuestro Prometheus, pero hemos hecho varias validaciones porque los estamos testeando, y lo que sí que hemos visto y hemos interpretado es que Prometheus no va a poder trabajar con Bitcoin por un tema simple de volatilidad y de tal como está construido Prometheus. No es operativo, no abriría las posiciones con la cadencia que debería hacerlo para resultar rentable por el concepto de Prometheus que tiene el mercado. Por lo tanto, prácticamente hemos descartado la aplicación de Prometheus en el mercado, y en cambio sí que estamos probando con un sistema que es Valkyria, que es un sistema que tenemos para índices en fase final de testeo y que pues os enseñaremos próximamente. Es un sistema que trabaja con índices mundiales, con 8 índices de forma simultánea, y que bueno, pues estamos testeando con unos resultados interesantes. Este sistema es el que vamos a aplicar, o estamos intentando aplicar y parametrizar en Bitcoin. Ahora mismo hay que decir que por ahora se nos está resistiendo y es bastante compleja su aplicación, por lo tanto estamos aún batallando, estamos en ello. Vamos a un poco el análisis técnico del Bitcoin. Nos vamos a ir al gráfico diario para ver un poco la evolución en los últimos tiempos. Un Bitcoin con una volatilidad totalmente fuera del alcance de cualquier otro activo, con un techo, digamos, un nivel máximo de prácticamente los 20.000 dólares por Bitcoin, 19.623. De ahí nos bajó
a prácticamente 10.000, por lo tanto una pérdida de un 50% en apenas 6 semanas, y de ahí pues hemos vuelto a remontar y ahora estamos en 14.400. Después de este movimiento que podemos calificar claramente como de burbuja, vemos a un Bitcoin que lo que está haciendo es consolidar un poco estos ascensos que ha tenido en los últimos meses. ¿Qué podemos ver a partir de ahora? Pues bueno, hemos visto un tercer mínimo que nos ayuda a ser optimistas pensando en posibles alzas, con un objetivo claro en este nivel de $17.400 por Bitcoin, y por el otro lado ir con mucha prudencia, sobre todo a la pérdida de niveles de $12.400. Si pierde este nivel de $12.400, el nivel a observar es este de 8.000, por lo tanto mucha precaución si pierde este nivel de los $12.400. Mientras no lo pierda, en principio podríamos estar tranquilos, siempre hablando dentro del contexto de criptomonedas. ¿Qué quiero decir? Que debemos estar preparados para unas volatilidades enormes, como podemos ver aquí. Bueno, pues dicho esto, vamos a, por último, a pues enseñaros cómo trabajar y ver las volatilidades, los ratios de volatilidad que os hemos enseñado. Para ello vamos a acceder a nuestra plataforma Trading Desktop, una plataforma que es totalmente gratuita. Lo único que tenéis que hacer es pues suscribiros dando vuestro correo. Dentro de esta plataforma, por ejemplo, si vais a monitor de mercado, tenéis aquí, para ser rápidos, los datos que os comentaba. Aquí tenéis datos actualizados de la media de volatilidad semanal de los diferentes activos que nosotros vamos actualizando cada semana, y el vol ratio con el que finaliza la semana, es decir, más o menos en la media del vol ratio, por lo tanto, más o menos en euro dólar puedes esperar un vol ratio de 0,26, todo lo que sea por debajo de 0,26 pues es una volatilidad por debajo de lo normal, y así con el resto de activos. Y aquí tenéis los pips que se mueven normalmente, los pips que hay entre la diferencia entre el máximo y el mínimo semanal de cada uno de los activos, que también es un dato interesante y es un dato de los que se utilizan para calcular luego este vol ratio, que recordad que es la proporción de la volatilidad a largo plazo que se está produciendo a corto plazo. Aparte de eso, pues bueno, el monitor de mercado tienes muchas más cosas, como podéis ver aquí, flashes de mercado donde nosotros pues os vamos dando nuestras impresiones en tiempo real sobre cómo funciona, cómo se está desarrollando, y sobre todo el estado que tenemos, en el que tenemos nuestros sistemas en cada uno de los activos. Es decir, si nuestros sistemas están operando en cada uno de los activos, o hay activos donde la operativa está cerrada o restringida. Esto lo tenéis aquí en tiempo real. Nosotros hemos conectado nuestra plataforma de trading con nuestra web para que vosotros podáis tener esta información en tiempo real. Y esto pues creo yo que ha sido todo ya por hoy para este especial de inicio, este especial de tiempo real en diferido, pero que próximamente tenemos la intención de que sea en directo. Hemos acabado nuestro análisis y lo que ahora vamos a hacer pues es prepararnos un poco para la semana que viene, consolidando todos estos datos. Os deseamos un feliz fin de semana, un buen trading, y nos seguimos viendo. Recordad, la semana que viene cada día en nuestro podcast, al cual podéis acceder desde aquí, de audio, de comentario del mercado. Cada día por la mañana os comentamos cómo ha ido la sesión asiática y perspectivas para la sesión europea y el resto de jornada, o sea que no será por información. Un saludo y nos vemos en forexperiences.com.